Muy buenas tardes. Ustedes me van a perdonar, pero no me saco el sombrero porque se me vuela la peluca. Así que me lo voy a dejar por ahora porque se me enreda todo el pelo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Y en victoria. Bendecidos y en victoria. Bien, vamos a hacerlo rapidito. Todas las cosas tienen un eje central. Las ruedas, el universo, todo tiene un eje central. El universo fue creado sobre una piedra angular. Esa piedra angular no es otra persona más que el Logos de Dios, del cual habla Juan 1. Es para nosotros conocido como el Señor Jesús o Jesucristo. Pero todas las cosas que Dios estableció, las estableció para que todo gire alrededor de un eje, no de muchos ejes. Si nosotros hoy nos pusiéramos a pensar que la salvación del hombre gira sobre muchos ejes o sobre muchas personas, sería como salir a cazar patos y apuntarle a todos y no agarraríamos ninguno. Pero cuando salimos a cazar patos, no sé si alguno salió alguna vez a cazar patos, no salimos a apuntarle a todos. Le apuntamos a uno y quizás con la escopeta que tengamos podamos alcanzar 2, 3 o 4 que están alrededor. Esto pasa con el tema de la salvación. Si nosotros estuviésemos apuntando a el Señor Jesucristo, pero también apuntamos a otros santos, tenemos una confusión porque esto es lo que el mundo le está sucediendo. Cada día pensando más en lo que le dice el sistema que lo que dice las Escrituras, las Sagradas Escrituras, que lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que entender definitivamente, el pueblo tiene que entender definitivamente que no se puede apuntar a cualquier cosa cuando a la hora de la muerte nosotros tenemos que presentarnos delante del Creador. Imagínense ustedes que nosotros tenemos que presentarnos delante del Creador y nosotros resulta que estuvimos rezándole a todos los santos que se nos han cruzado. Entonces, Dios, el Padre, dice, no sé para qué envié al Señor Jesucristo a la tierra a morir por la humanidad si todos están apuntando a cualquier cosa y no están mirando a Cristo. Miren ustedes lo que dice el libro de Hebreos. Y cuando yo leo la Biblia, una Biblia que es, digamos, es muy parecida, aunque cambien algunas palabras, pero muy parecida a cualquier Biblia, porque tengo Biblias católicas, Biblia de todas las clases. Así que lo que dice las Escrituras es para todos. Miren lo que dice la Biblia. Todo ser humano va a tener que presentarse un día delante del Creador y rendir cuentas de lo que hizo en su vida. Entonces, Hebreos, la carta de Pablo a sus hermanos hebreos, dice así en el verso 26 y 27. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado, por medio del sacrificio de sí mismo, hablando de Jesús. Y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Las Escrituras claramente nos dicen que Cristo murió una sola vez y para siempre, para remisión de nuestro pecado, es decir, para quitar el pecado. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado del mundo. Nosotros a veces pensamos, bueno, no nosotros los que hemos conocido al Señor Jesús y que ya tenemos
la verdad en nuestras vidas. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de aquí tienen la verdad en sus vidas? La verdad con B larga, ¿sí? Jesús murió y resucitó por nosotros. Nadie más, absolutamente nadie más pudo haber sido vicario de Dios en la tierra. Es decir, nadie pudo ocupar nuestro lugar en la tierra más que Jesús. Todo ser humano un día morirá, partirá de esta tierra y tendrá que enfrentar el juicio venidero. Algunos, los que ya hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador y creemos que Él es el único Redentor, ya no estamos bajo juicio, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto también lo digo porque, aunque va a ser duro esto lo que voy a decir, y acostumbro ser un poco duro, pero María tampoco fue la excepción de esto. Fíjense ustedes, cuando María dice aquellas palabras en el Evangelio de Lucas, y estoy leyendo la misma Biblia que puede tener cualquiera en su casa. Lucas capítulo 1, observen ustedes por favor. Y esto lo vamos a hacer cortito y al pie. Mire capítulo 1, verso 46 al 50. Dice así: María, cuando sabe que ha quedado divinamente embarazada, por no haber tenido relación con su esposo José, que aún todavía no estaban casados. Recuerden ustedes y saben ustedes que ninguna mujer una vez que ha tenido relaciones maritales o ha tenido relaciones sexuales es virgen. No es virgen para siempre. Y mayormente María, que sí era virgen y Dios depositó en ella un cigoto divinamente engendrado. Cuando Dios depositó ese cigoto divinamente engendrado, María tuvo a su primer hijo, pero luego tuvo más hijos. Entonces María no es eternamente virgen. Fue virgen porque era necesario que Dios escogiera a un vaso útil, un vaso esclavo suyo, para depositar aquel cigoto divino, pero que no tuviera relaciones maritales, porque el pecado se transmite de generación en generación por medio de las relaciones sexuales. Cuando un niño nace, ya nace bajo pecado, aunque en su gracia Dios por algún tiempo lo conserva en su gracia hasta que le es necesaria la salvación, porque Jesús dijo que de los tales es el reino de los cielos, pero no para siempre. Llega un momento en que los niños tienen que tomar una decisión por Cristo. Miren ustedes lo maravilloso de estas palabras que dice María, o Miriam. Dice allí en el capítulo 1, verso 46 de Lucas: entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice? En Dios mi Salvador. ¿Ustedes les parece que María no necesitaba salvación como toda la humanidad? Claro que sí. Claro que sí. Por eso dice, en Dios mi Salvador. Qué interesante esto, que ella puede reconocer que necesitaba salvación también. Miren ustedes lo maravilloso de esto, dice verso 48. Porque miró la bajeza de su esclava, aunque algunas traducciones dice sierva, pero la palabra doulos en realidad significa esclava. Dice, porque miró la bajeza de su esclava. Pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y por qué eso? Porque todos recordaremos a María como el vaso de bendición en el cual
Dios puso aquel cigoto divino o divinamente engendrado. Pero María no vivió para siempre. María fue a la tumba y no resucitó por nosotros. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Observen ustedes, si hubo un momento, miren ustedes, si hubo un momento en que Jesús podría haber exaltado o permitido exaltar el nombre de María por encima de él, habría sido en aquella oportunidad en cuando alguien de la multitud dijo, allí en el capítulo 11:27 de Lucas, acompáñenme el que quiere hacerlo. 11:27 de Lucas, Jesús está hablándole precisamente a la multitud, hablando a mucha gente. Pero alguien, quizás exaltado por la emoción, o una voz, ¿sí?, de cierta mujer que exaltó el nombre de María, y Jesús amablemente la reprendió. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos miedo muchas veces de reprender a alguien que está equivocado? Y Jesús se levantó en medio de la multitud, levantó un poquito más la voz de lo común y le dijo así a esa mujer. Dice en el verso 27, hablando estas cosas, sucedió que cierta mujer de la multitud, alzando la voz, le dijo, bienaventurados, o bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Pero fíjense ustedes cómo le responde Jesús. Jesús le dijo amén, no le dijo amén. Le dijo, pero él respondió antes bien. Bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Durísimo. O sea, si ustedes piensan que yo soy duro, Jesús ha sido más duro. Los que oyen y obedecen la palabra de Dios son más bienaventurados. Jesús no vino a la tierra para acariciarle la espalda a los religiosos. Vino para confrontarlos con la verdad y decirle a los religiosos de aquel momento, que era el judaísmo central, los más religiosos de todos. Pero resulta que la religión choca contra Dios, porque Dios no está encerrado en una religión. Dios es Dios, por encima de todas las cosas. Ahora observen ustedes que Jesús le dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestros mandamientos y tradiciones. Terrible problema tenían aquellos hombres. ¿Por qué creen ustedes que cuando aquellos magos que venían de Oriente a ver a Jesús, que ya tenía más de un año y no vino al pesebre, sino a la casa, lean la Biblia, habían pasado 1 año, 6 meses y 4 días de que había nacido Jesús, y no eran 3 reyes magos, podrían haber sido 200. Se conmovió toda la ciudad cuando vieron esos magos judíos de Oriente, que venían porque habían visto una estrella, aquella estrella que les indicaba el camino que 500 años antes Daniel les había enseñado, que aparecería aquella estrella y se cumpliría una palabra que dice, aparecerá estrella de Jacob. Jesús dijo, mejor dicho, los magos, los astrónomos, aquellos, ¿por qué le dicen magos? Lamentablemente le dicen magos porque la palabra astrónomos en griego es magois. Entonces le enchufaron mago nomás porque quedaba lindo. Pero el tema no es que sean magos, eran astrónomos que conocían las estrellas y conocían el Salmo 19. Y en aquel momento dijeron esos astrónomos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Saben ustedes que nadie
nace rey. Todos nacen príncipes, hijos de rey, pero sin embargo el rey había nacido y ellos buscaban al rey que habían nacido. ¿Por qué hemos venido a adorarle? ¿Adorar a un niño que estaba en el pesebre? No, porque venían a adorar a un niño que ya estaba caminando. Importantísimo comprender lo siguiente. Las tradiciones y los mandamientos de hombres han invalidado la palabra de Dios. Cuanto más buscamos en las Escrituras, más nos damos cuenta que las tradiciones han destruido el acercamiento del hombre a Dios. Una de las grandes cosas que tenemos que romper es con las tradiciones y buscar lo que las Escrituras dicen, para que las Escrituras mismas nos hablen y nos digan si lo que estamos haciendo o lo que estamos pensando está bien. Las Escrituras, el logo escrito, que habla del logos viviente, es al que le tenemos que obedecer. Y hoy les puedo decir que solamente la única forma de poder entrar al cielo o que Dios nos abra el cielo es por medio de Jesús, aquel que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, a los pies de la cruz, que fue descolgado, sepultado y estuvo 3 días. Otra terrible tradición del Viernes Santo al Domingo de Ramos. Cuéntenme 3 días, ni Einstein pudo hacerlo. Fíjense ustedes, las tradiciones han invalidado la palabra de Dios. Entonces hoy yo les digo simplemente a todo el que esté escuchando en alguna parte, solamente Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que nos lleva al Padre. Él mismo dijo, nadie puede venir al Padre, no ir. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, no tenemos un universo con muchos ejes. No tenemos una rueda con 2 ejes. No tenemos una vida con muchos ejes. Necesitamos un eje en nuestra vida y ese eje es Jesús. Y en Él nos tenemos que centrar y alrededor de Él tenemos que caminar y por Él tenemos que entrar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde, pero vamos a orar porque sin duda en esta preciosa localidad de Pipinas hay alguien a quien Dios ya ha escogido y a alguien a quien le llegará las Escrituras, le llegará la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. ¿Oramos? Señor, estamos ante tu dulce y maravillosa presencia, muy agradecidos por este momento de poder compartir esta maravillosa escritura que nos has dado. Te ruego que en esta hora alcances por tu salvación a todos aquellos que ya están destinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Sin duda, en esta ciudad de Pipina hay mucha gente que todavía tiene que ser salvada. Por eso te suplico, Señor, que en esta hora llames. No el llamado que hace el evangelista, no el llamado que hace el pastor, no el llamado que hace la iglesia, el llamado efectivo que haces vos en el centro del corazón del hombre. Te ruego que traigas un llamado profundo a todos aquellos que están ya destinados para salvación. Y oramos para que esta congregación, Fuego de Dios, establecida estratégicamente en esta ciudad, alcance, llegue, conozca y quizás hasta se entere de quiénes son aquellos que llegan al pleno conocimiento de la verdad para ser salvados. Te adoramos, Señor, te amamos. Y en esta tarde también deseamos con todo nuestro corazón que todos aquellos que están destinados para salvación también descubran este amor maravilloso del que se estuvo hablando hace rato en toda la reunión. Ese amor tan grande, tan alto, tan ancho y tan profundo
que nadie puede escapar de él. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre del único que dio su vida en la cruz por nosotros, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.